Bienvenidos todos, estimados colegas, a su canal Genoma y Ciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En el día de hoy vamos a abordar todo lo relacionado con la detoxificación hepática, o sea, el mecanismo que permite la eliminación de los llamados xenobióticos que muchas veces durante la gestación se comportan como factores teratogénicos, o sea, factores que afectan el desarrollo embriofetal. Y vamos a abordar también algunos de los genes que se rastrean en muchos de los perfiles nutrigenéticos relacionados con el metabolismo de la vitamina D. Bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. La medicina genómica personalizada en el contexto actual. Aportes prácticos a la nutrigenética. Relacionado con el capítulo sobre el metabolismo de la vitamina D y la detoxificación hepática, nosotros cuando revisamos el metabolismo de la vitamina D, es una vitamina muy importante, se sintetiza, todos sabemos, a nivel de la piel gracias a la acción de los rayos ultraviolados, pero cuando revisamos el metabolismo, cualquiera de las enzimas que forman parte del mismo se encuentran prácticamente en los paneles de nutrigenética en la actualidad. O sea, las enzimas relacionadas y los genes relacionados con la síntesis, como el gen ejemplo DHCR7, lo que tienen que ver con el transporte al hígado, como el gen BDBP y el gen CYP2R1, que se encuentra este último relacionado con un tipo de raquitismo, todos los genes relacionados con el transporte al riñón, como es el gen BDBP y el gen CYP27B1, y finalmente uno de los genes más estudiados y que más se investigan en los perfiles de nutrigenética, que es el gen BDR, que se encuentra a nivel de los receptores, una vez que específicamente el gen 1,25, es decir, la vitamina 1,25 hidroxilasa vitamina D o el calcitriol se une específicamente al receptor BDR. Una vez este gen se encuentra en el 12Q1214, el gen que codifica para el BDR está formado por 44.000 pares de bases que se encuentra en 9 exones y es un regulador de la absorción de calcio desde la luz intestinal mediante la interacción con el receptor de la vitamina D para mantener los niveles suficientes de calcio sérico para la homeostasis ósea. El metabolismo brevemente de la vitamina D es el siguiente. Una vez que se convirtió en calcitriol en el hígado, automáticamente él pasa hacia las células dianas, que pueden ser hueso, entre otras estructuras, y se une específicamente con un receptor de retinoide X formando un heterodímero. O sea, el calcitriol se une al BDR, el BDR se activa, una vez que el BDR se activa, se une al receptor del retinoide X, forman un heterodímero, lo mismo que pasa con el gen que codifica para el PPAR gamma alfa y el PPAR gamma, ¿bien? Y esto va a actuar sobre una secuencia de bases nitrogenadas del gen que se llama BDRE, que son los elementos de respuesta a la vitamina D. Este gen se activa y produce, por supuesto, la transcripción de numerosos RNA mensajeros que se convierten en proteínas y que estas proteínas regulan, ejemplo, el proceso de angiogénesis. Por eso que la vitamina D participa en el proceso de angiogénesis, porque todos los genes relacionados con la angiogénesis son dependientes de la vitamina D, o sea, son dependientes del receptor de la vitamina D. Tienen que ver también con la apoptosis, tienen que ver con el metabolismo del calcio y el fósforo, tienen que ver con la diferenciación celular, con el proceso de inflamación, entre otras características. De manera que se han podido estudiar de distintos tipos de polimorfismos. Ejemplo, y estos polimorfismos se estudian con enzimas de restricción.
a través de la técnica PCR-RFLP. Ejemplo, se ha podido con la enzima de restricción FOC1 el cambio de timina por citosina. Y ya se ha podido demostrar que la timina tiene una frecuencia de 0,32 y los genotipos TT o CT están relacionados con osteoporosis. Se ha podido estudiar con la enzima de restricción BSML el cambio de guanina por adenina. Se ha visto que la frecuencia de la adenina, que es el alelo de riesgo, es de 0,29 por estudios de genética poblacional. Y los genotipos adenina-adenina o adenina-guanina se encuentran relacionados con osteoporosis. Pero miren qué importancia tiene y es un ejemplo de la interacción gen-ambiente. Cuando existe una ingesta de calcio baja, que es menor de 680 miligramos al día, hay una probabilidad 118% de tener osteoporosis. Sin embargo, si usted ingiere una dieta rica en calcio, se reduce esta probabilidad. Y así mismo pasa con la enzima de restricción TAC1, que demuestra el cambio de citosina por timina. Bien, la citosina, que es el alelo de riesgo, tiene una frecuencia de 0,27 y se ha podido demostrar que cuando el genotipo es citosina-citosina o citosina-timina, se asocia también con osteoporosis, pero también pasa la misma situación que la anterior. Cuando se asocia con una ingesta baja de calcio, que repito, es menor de 680 miligramos al día, el riesgo sube exponencialmente a 132%. Existen todo un conjunto de enfermedades genéticas relacionadas con el déficit de la vitamina D y es el raquitismo dependiente de vitamina D. Existen varios tipos. Está el tipo BDDR2A relacionado con una mutación que el gen que codifica para el receptor BDR. Y existen otros dos tipos que son el BDDR1B y otros relacionados con el metabolismo de genes que codifican enzimas que forman parte del citocromo P450 a nivel de hígado, que garantiza la formación del calcitriol. O sea, existen enfermedades raras, huérfanas, relacionadas con el metabolismo de la vitamina D. Relacionado con el proceso de la detoxificación hepática, existen todo un conjunto de compuestos químicos que son sustancias tóxicas, bien que el hombre los incorpora día a día a su organismo y que es obligado a eliminarlo a través de los distintos órganos que tienen que ver con la detoxificación, como es el riñón, como es el hígado, como es la piel. Pero el hígado es la fábrica por excelencia del organismo que garantiza este proceso de detoxificación. Entonces, recordar, ejemplo, los conservantes a través de los jugos en polvo que se venden en el mercado y que nos gusta y que se lo damos a nuestros hijos. Bien, la pintura, cuando estamos pintando una casa, que no lo aireamos y por supuesto está formado por plomo. Bien, el mercurio en los distintos compuestos, los estomatólogos cuando están realizando sus procederes, entre otros, las dioxinas, resultado de la contaminación ambiental, resultado de la combustión que producen los carros en un país industrializado y cada día es mayor esta contaminación. De ahí la importancia de la fabricación de carros ecológicos en este sentido. Los benzopirenos, que son aquellos xenobióticos resultado de las carnes a la brasa, bien, de la combustión del tabaco, del cigarro, entre otros. Las nitrosaminas, que se encuentran en las carnes ahumadas, que se encuentran en los embutidos. Bien, otros productos relacionados como los pesticidas, los insecticidas, así como también los parabenos y los furanos que forman parte de los cosméticos y que muchas veces se encuentran en las siliconas, o sea, también en las uñas acrílicas. Todos estos
todas estas sustancias que se usan para ponerse uñas y embellecer a las féminas, contienen xenobióticos. Y estos xenobióticos tienen que obligatoriamente ser metabolizados, igual que las acrilamidas y los furanos, las papas fritas, todas las comidas fritadas. Todo esto tiene que ser metabolizado y eliminado a través de un proceso de detoxificación hepática que está formado por una fase 1 y está formado por una fase 2. La fase 1, ahí se encuentran todos los genes que codifican para las enzimas del citocromo P450 que garantizan los procesos de oxidación, reducción, de hidrólisis, de monooxigenación, y esto trae como consecuencia la formación de productos intermedios, que estos productos intermedios rápidamente se tienen que metabolizar por encima de la fase 2. Estos productos intermedios generan huecos, o sea, radicales activos hidrófilos, listos para unirse con otros compuestos a través de la conjugación de aminoácidos, a través de los procesos de metilación, a través de los procesos de sulfatación, bien, a través de los procesos de glucuronidación, entre otras reacciones químicas que ocurren en la fase 2, con el objetivo de convertir a una sustancia apolar a una sustancia polar, una sustancia que sea hidrosoluble, una toxina que se pueda eliminar por el sistema renal y por lo tanto se pueda excretar. Existen muchas mutaciones en muchos de estos genes y estos genes se encuentran en los perfiles de nutrigenética. Ustedes se imaginan si tenemos o portamos algún polimorfismo relacionado con los genes de citocromo P450, o ejemplo, en el gen que codifica para la catecol ortometiltransferasa, que garantiza ella utiliza el grupo metilo que le da el gen de la 5,10 metiltetrahidrofolato reductasa para en la fase 2 poder incorporar grupos metilos a estos productos intermedios de estas toxinas para que se puedan eliminar. Si nosotros estamos portando una de estas mutaciones, no podemos detoxificar estas sustancias tóxicas y durante la gestación se pueden convertir en teratógenos que tienen que ver, ejemplo, con algunas de estas entidades genéticas que estamos observando aquí: el sileno, el tolueno, en el síndrome de regresión caudal, la ingesta de mercurio, bien, que es la enfermedad de Minimata, en este caso las meromelias totales debido a los productos agroquímicos, sobre todo en los ríos. Bien, esta última foto está relacionado con una niña resultado del estudio clínico genético de discapacidad intelectual en el Ecuador. Todo un conjunto de ejemplos importantes. El capítulo de la inflamación no puede faltar, y uno de los genes que se estudia en el proceso de inflamación es el gen que codifica para la interleuquina 6, que se encuentra en la posición 7p15.3. Es una citocina con efecto proinflamatorio producido por leucocitos, células endoteliales, tejido muscular, tejido adiposo, y por supuesto se ha podido estudiar un polimorfismo del cambio de citocinas por guanina que garantiza, en este caso, todo un conjunto de procesos patológicos como accidentes cerebrovasculares isquémicos, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la osteoporosis, el cáncer de pulmón. Por lo tanto, estos pacientes que presentan este polimorfismo, tenemos que evitar todo un conjunto de entidades que de por sí son enfermedades de bajo grado de inflamación. Por último, importante tener presente la relación hambre-saciedad. Todos sabemos que en el núcleo arcuato hipotalámico se libera un neuropéptido llamado NPY, que este neuropéptido aumenta la sensación de hambre. Y por supuesto, para regular este proceso de hambre-saciedad, existen dos sustancias químicas importantes. Una es la grelina, cuyo gen se encuentra en el 3p25.3, que estimula el apetito. Bien, es liberado por el intestino y tiene un efecto orexígeno, estimula el apetito y por lo tanto hace que se produzca
el neuropéptido NPY para poder alimentarse. Por otra parte, se encuentra otra hormona llamada lectina, codificada por el 7q31. Bien, y esta lectina, que es producida por las células adiposas, van a tener un efecto anorexígeno, por lo tanto, inhibe el apetito y hace de que no se libere el neuropéptido Y para estimular la misma. Ese balance entre la saciedad y el hambre, entre la saciedad y el apetito, también garantiza una regulación del metabolismo. Se ha podido regular el peso corporal, pero no solamente esto, sino la angiogénesis, la hematopoiesis y también la respuesta inmune. Se ha podido realizar estudios de polimorfismos en estas dos hormonas. Ejemplo, el cambio de leucina por metionina en la posición 72 de la grelina es una variante que se analiza y que se asocia con una menor producción de esta hormona, o sea, una menor producción de la grelina. Y por otra parte, el cambio de adenina por guanina en la posición 25-48 de la lectina también es una variante que está relacionada o se asocia con niveles de lectina aumentados, provocando obesidad, un síndrome de resistencia insulínica y por lo tanto un aumento en la probabilidad de la diabetes mellitus. Con este encuentro hemos abordado la importancia que tiene el consumo de alimentos y suplementos ricos en vitamina D. ¿Qué papel juega la vitamina D en muchos de los procesos fisiológicos y la relación que tiene con muchas de las enfermedades? También pudimos demostrar cómo existen todo un conjunto de genes que codifican enzimas, proteínas, receptores involucrados en el metabolismo de la vitamina D y cómo existen otros genes que su función depende de los niveles de vitamina D. También abordamos un conjunto de xenobióticos que deben ser eliminados por un proceso de detoxificación hepática y muchos de estos genes que tienen que ver con el citocromo P450 de la fase 1 de la detoxificación hepática. Es importante estudiar sus polimorfismos, ya que podemos medir cómo nosotros somos capaces de eliminar estos xenobióticos. Espero que les haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima conferencia. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.